No, bueno, sí se puede. ¿Sí? Esta parte donde yo me descubro a mí mismo y descubro al otro para interrelacionarme con el medio, con lo que me rodea, y empiezo a darme la oportunidad de construir una utopía que puede lograrse en esa relación, en la práctica docente, en un escenario donde nos posibilite irnos descubriendo y encontrando. Esa parte es una búsqueda muy, muy interesante, la cual yo estoy realizando, y me gustaría conocer, a través de su experiencia, dónde se ha consolidado este concepto. Bueno, creo que este ámbito tiene muy buen sonido. Ya está. Sí. Yo creo que no se ha consolidado. Yo creo que son caminos que se están construyendo. Por eso a nosotros nos parece tan importante que la Universidad de Guanajuato haya asumido este reto, el reto de formar a sus docentes como educadores ambientales, porque es lo que necesitamos para transformar. Y si tuviéramos un proceso de consolidación, porque ¿qué significa que al descubrirme yo y descubrir al otro construya el mundo y me construya en el mundo? Significa hacer menos fuerte la idea del individualismo, y lo que domina la cosmovisión dominante de nuestra sociedad es la cosmovisión del individuo por encima del colectivo. Eso es lo que nos están diciendo todos los días, todos los mensajes de todos los medios de comunicación. O sea, triunfa tú y lo demás no importa. Entonces, transformar eso a procesos donde lo que se aprecie sea el colectivo, la comunidad, pues no está consolidado. Es una aspiración que se relaciona con el aprecio por la vida. Nosotros, uno de los defectos, a pesar de sus muchos logros de la modernidad, es esta idea de que estamos aislados de los demás y que estamos aislados también del ecosistema. A lo mejor en las ciencias de la vida eso no es tan fuerte, pero en la vida social es muy fuerte, y llega a niveles que hasta son chuscos. De las anécdotas de niños de la modernidad podemos encontrar, hemos visto niños que nacieron en la ciudad, viven en la ciudad, y cuando los llevan al campo, bueno, conocemos un caso en que llevan a los niños, su mamá los lleva al campo, en donde vivía su abuela, acompañan a la abuela, ven que ordeñan a la vaca, la abuela recibe la leche en una olla, llega a la cocina, hierve la leche y entonces pretende darles de desayunar a los niños y dicen: no, de eso que salió de la vaca no quiero tomar. A mí la leche me la dan del supermercado, viene en cajas. Por poner un ejemplo, pero eso que el niño dice así tan evidentemente, en realidad nosotros vivimos como si las cosas no provenieran de los ecosistemas, y las grandes obras se hacen como si no existieran ni los ecosistemas ni las culturas. Entonces, pensar al otro, por eso se convierte en una tarea tan importante. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Sí. Ya. Creo que si yo apago, yo apagué.
Pero yo alcanzo con la voz. Sí, yo considero que realmente ese punto que tocó en relación a que si somos partidarios de la vida o de la muerte, se ha presentado pues, en el pasado de la historia de la humanidad, y creo que actualmente está muy marcado, ¿no? Yo les digo a veces a mis muchachos, nosotros debemos de la biofilia, ¿no? Somos partidarios de la vida, en contrario de una pues, cultura de moda. No es la cultura humana, es una cultura de moda que postula la muerte en muchas de sus representaciones, ¿no? En los colores oscuros, en los vampiros, en los magos, en tantísima cosa, ¿no? Es la muerte. Entonces, usted tiene aquí pues, símbolos de la vida, ¿no? Las flores, el sol, las mariposas. Entonces, eso es lo que debería de nosotros sernos gratificante, ¿no? Porque somos seres vivos y debemos ser partidarios de la vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que es una lucha constante en estos momentos contra esas modas de ser partidarios pero es real, se está dando en los medios de comunicación y en general hasta en los comportamientos sociales. Mi inquietud está en el sentido de que tenemos una relatividad como seres humanos. O sea, dicen que nuestro tiempo en este mundo es como pues, un suspiro o una cuestión así. Y vemos que los problemas ambientales son muy grandes y muy urgentes. Entonces, como que debemos de buscar una ruta en cómo emplear nuestro limitado tiempo para aportar algo a esa problemática que está ya afectándonos en muchos lados y que va a ser peor. Entonces, ¿cómo empleamos nuestro tiempo? En una educación ambiental paulatina que debe haber empezado hace, no sé, 100 o 200 años, ¿verdad? Para tener ahora otro tipo de situación, o a entrenar a la población para lo que se viene. Ahí está ya. Yo creo que las dos vías, o sea, sí tenemos que transformar la cultura y ese es un proceso muy paulatino. Y cuando dice lo que se viene, las cosas que a mí se me vienen en la cabeza es parte de los estudios que se están haciendo, es cuáles van a ser los movimientos migratorios debido a los procesos del calentamiento global, o sea que va a cambiar la condición de la producción de alimentos. Si sube los 5 grados que amenazan que va a subir, pues todas las ciudades costeras van a desaparecer, ¿no? por el nivel del agua del mar. Van a cambiar muchos procesos ecosistémicos porque muchas especies son muy sensibles a ese cambio de temperatura. O sea, los 5 grados no significa que ahora vamos a usar telas ligeras para vestirnos y aprender más las refrigeraciones en los edificios, no es eso. Entonces, pero los propios estudiosos del calentamiento global no saben exactamente cuáles son los procesos que se van a generar. Me acuerdo que hace 5 años estaban pronosticando grandes sequías en zonas en las que está lloviendo mucho, o sea, claridad científica no hay. Entonces, preparar a la población para las olas de migrantes, sea cual sea el camino que esto genere, yo creo que significa justamente pensar al otro. O sea, imagínense que
suceda lo que ocurre normalmente, que veamos a los migrantes como invasores y a nosotros como propietarios del espacio en el que estamos. Entonces la degradación de la convivencia humana va a ser brutal. Pero si vemos al otro como nosotros, pues pueden generarse procesos de solidaridad o sea, respondiendo a eso de preparamos a la población para lo que viene. Sí, o sea, yo creo que es urgente para todos los seres humanos la recuperación de la cooperación. Yo estoy convencida con los neoevolucionistas de que nosotros somos o que toda la vida en general es cooperativa, no es competitiva. Que si no hubiera habido cooperación, la evolución no hubiera sido posible. Es lo que plantea Lynn Margulis y toda esta corriente de la neoevolución, contrario a la corriente de la lucha entre las especies. Y bueno, eso tiene que ver con cómo pensamos el mundo, justamente. O sea, si pensamos el mundo como procesos de degradación necesaria en todas las especies, pues entonces sigamos por el camino que vamos, pero yo creo que, o por lo menos los ambientalistas, lo que nos planteamos en última instancia es que la especie pueda sobrevivir, porque si tenemos un gran cambio de ecosistemas, pues sí vamos a perecer como los dinosaurios y en menos tiempo. ¿Sí? Porque ellos vivieron como 70 millones de años y nosotros no tenemos ni siquiera 1 millón de años en el planeta y ya estamos amenazando nuestra existencia. Entonces, por lo menos hacer el lema por el 1.000.000 de años de la especie humana. Doctora, mire, una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es que ahora los jóvenes tienen otra mentalidad, tienen otro tipo de actuación. A pesar de que estamos en la época y ahora sí que en el boom de las comunicaciones, como que se están aislando muchísimo y como que cada quien está, pues soy yo nada más, o sea, el mundo no lo ven como una integración total, ni siquiera familiar, ni siquiera con los hermanos. Yo convivo mucho con mis sobrinos y están en mi casa 4 veces a la semana y está cada uno en la computadora o por acá y ni siquiera platican, ni siquiera se comunican. Mi pregunta es, bueno, el ambiente es muy importante, necesitamos cooperar todos y cada uno. La mentalidad de los jóvenes es aislarse, a quedarse fuera de, como que yo soy solo. Entonces, ¿cómo hacer educativamente para integrarlos y volverlos a eso que, como usted decía, la leche la compro yo acá, no sabe nada, no les interesa, me imagino, y no sé si tenga yo la razón, que su mentalidad es visual en primer lugar, indiscutiblemente, pero esa visualidad no la meten a su intelecto en forma más profunda, sino que como que es una mentalidad que la eliminan. Eso es lo que yo he percibido, no sé si tenga la razón o no, en el sentido ese de que la mentalidad es de un ratito y vámonos. O sea, como que no se les pegan, entre comillas, las cosas, no se les mete a la mentalidad profunda. Entonces, ¿cómo hacer con los jóvenes para que tengan en algún momento la capacidad de racionalización de cosas tan importantes como la economía? Si la mentalidad para mí es solamente visual y la elimina. Yo creo que el cerebro del Homo sapiens sapiens, bueno, algunos dicen que hace 150.000 años apareció Homo sapiens sapiens. Como homínidos, la historia es más vieja, pero de la especie es entre 125.000 y 150.000 años. Yo creo que este cerebro no ha cambiado tanto.
Lo que sí ha cambiado mucho son las relaciones de convivencia. Y a mí me parece que los jóvenes son tan sensibles, tan brillantes, tan preocupados por el mundo como pudimos serlo nosotros o como pudo ser los jóvenes de la época de Sócrates o la época de Netzahualcóyotl. Lo que se ha transformado mucho es las maneras de convivir y la perspectiva de futuro. Es que, a ver, pensemos, yo era más o menos adolescente cuando estuvo el movimiento hippie, y los hippies se vestían de muchos colores y era el regreso a la naturaleza. Y ¿por qué los jóvenes o las diferentes grupos, tribus, como se dicen ellos, de jóvenes se visten, como acaban de decir aquí, de negro? O sea, ¿cómo están simbolizando el mundo? Como los emos, que se simbolizan como tristes, los darketos, los punketos, o sea, todos son tribus como que lo que nos están anunciando, diría yo, es que el mundo que les estamos proponiendo no es un mundo de esperanza y de alegría. Entonces yo creo que una de las propuestas muy importantes de la educación ambiental es devolvernos la esperanza a los seres humanos. La esperanza se convierte en un motor, en la posibilidad de construir un mundo distinto. O en otras palabras, en palabras de Carlos Razo, los jóvenes no están encontrando el sentido y significado de su vida. Yo creo que el que los maestros transformemos la educación y la cambiemos al planteamiento de problemas y de proyectos, de manera que los jóvenes tengan la posibilidad de, en lugar de tener respuestas en las clases, tener preguntas para construir sus propias respuestas, les irá dando la posibilidad de construir sentido y significado de su vida. Y entonces sería importante convivir con los otros para encontrar soluciones. Yo creo que sigue siendo muy importante convivir con los otros, no, sentados ahí un rato en una banca en el Jardín Juárez en Guanajuato, pues vemos a los jóvenes muy interesados en convivir entre sí, pero ¿cuál es el sentido de esa convivencia? ¿Qué posibilidades tienen de construir el mundo si nosotros les decimos todos los días en clase que el mundo ya está construido, que las respuestas ya están dadas, que no tienen que volver a pensar cómo fue que Newton llegó a la ley de la gravitación, qué preguntas se hizo, qué problemas se estaba planteando, en lugar de decirles la ley de la gravitación es así, se despeja así, se resuelve así. O sea, por eso el planteamiento es que los maestros resignifiquemos, como dice la competencia del diplomado, nuestra labor docente, que le demos posibilidad de pensar y poner en juego toda la imaginación, capacidad de resolución, ímpetu, razonamiento y emoción a los estudiantes. Resultó más complicado la respuesta. Acá. Ya está. Doctora Romero, primero un gran reconocimiento personal por la riqueza de los conceptos. Un momentito. Sí, doctora Romero, perdón. Un agradecimiento personal por la riqueza de los conceptos que usted nos ha
permitido visualizar en esta tarea. Y mi pregunta va dirigida a algo que es más bien del lado operativo de este tema de educación ambiental incorporada a la práctica docente. Actualmente se está desarrollando un proceso de revisión curricular en toda la institución, en muchas sedes. Y creo que es una brillante oportunidad de incorporar estos conceptos que se están aquí virtiendo para hacer un cambio significativo en la dirección que le damos a la actividad en la universidad. Ha habido muchos cambios previos, desde luego, que ponen muy buena base, pero esta es una muy buena oportunidad porque la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad ha venido desde hace 3 años, cuando menos, intentando la toma de conciencia de la importancia de hacer transversal la dimensión ambiental en todos nuestros programas. Pero pues no basta con decir pretendemos esto, sino ahora se está presentando una oportunidad muy buena para hacer algo en esa dirección. Entonces mi pregunta sería esta, doctora: ¿cuáles serían las recomendaciones básicas en un proceso como este de revisión curricular que se deberían tomar en cuenta para dar un empujón significativo a esta pretensión de hacer transversal la dimensión ambiental? Yo creo que no es un proceso tan simple, pero al mismo tiempo sí es un proceso muy apasionante, transversalizar la dimensión ambiental en la currícula. Yo creo, así de manera voy a decirlo de manera muy simplona, pero que implica trabajo, es que cada tema tenga en su contenido cuáles son sus fundamentos filosóficos, es decir, desde qué epistemología se está construyendo, cuál es la cosmovisión en la que se da un determinado descubrimiento, qué orden se le está dando a la realidad, cómo afecta eso a otros procesos, cuál es el contexto histórico, cuál es el contexto cultural en el que se da el conocimiento. Entonces, ¿y qué significa socialmente? Decía una alumna que teníamos en la maestría de educación ambiental en la UASM, ella daba clases de química. Dijo, ya tengo unas ideas de cómo ambientalizar mi clase de química en la preparatoria. Así, y entonces dice, sí, los voy a poner a investigar cómo se fabrica un tenis. O sea, de qué está compuesto, en dónde se hacen los hules que lleva, de dónde sale la tela, qué significa en el proceso productivo y quiénes participan de ese proceso productivo, hasta llegar a decir si los obreros que hacen los tenis tienen derecho a usar esos tenis de más de 1,000 pesos que les gustan a los jóvenes. Bueno, ese es como un ejemplo, pero si nosotros con cada tema lo que hacemos es pensar en cada tema cuál es la relación con la naturaleza, cuál es la relación con la sociedad, lo que implica ese complejo histórico, político, económico en que se dan los procesos, y cuál es la relación conmigo mismo, entonces vamos a ir ambientalizando la currícula. Es decir, yo en algún momento decía, ni siquiera tenemos que cambiar los temas,
lo que tenemos es que mirarlos con una nueva mirada, interpretarlos sistémicamente, ¿sí? Y eso significa, sí, buscar cuáles son sus fundamentos filosóficos. Cuando yo estudié psicología, tenía una fuerte corriente de maestros de conductismo en la escuela. Y entonces una psicóloga dijo, bueno, está bien que les den conductismo, pero que les digan a qué corriente epistemológica pertenece el conductismo. Bueno, yo llegué y le pregunté a los maestros, ¿a qué corriente epistemológica pertenece el conductismo? No sé. Bueno, ya eso dio para investigar y bueno, ya sabíamos que el conductismo se inscribe en un positivismo muy empírico. ¿Sí? ¿Eh? Casi sí. Sí, pero es así. Entonces, ese es el fundamento epistemológico y si uno lo sabe, sabe qué orden se le está dando a la realidad. Pero ¿qué hacían los maestros de psicología? Era darnos las respuestas que encontró Skinner, no desde qué cosmovisión las estaba construyendo. Ambientalizar ese tema sería decir cuál es el contexto social, Skinner gringo, en el ascenso de los gringos después de la Segunda Guerra Mundial, en la filosofía pragmatista que guía, ¿no?, a esa nación, en la idea de que los seres humanos somos una caja oscura y que lo único que se puede medir y contar es la conducta observable, no toda conducta, ni siquiera la fisiológica. Entonces eso ya le dice a uno, bueno, esto está limitado a esto, ¿sí? Bueno, si nosotros hiciéramos eso con los temas, pero sobre todo, si en lugar de proponernos enseñar las respuestas, nos proponemos plantear las preguntas que están detrás de cada tema, entonces abrimos la posibilidad de que los jóvenes redescubran el mundo. Porque sí es verdad que hay una indiferencia porque no hay una posibilidad de redescubrir el mundo. Y la información está buena y mala, toda en internet, ¿sí? Pero las preguntas no. Entonces, como que la pregunta es cómo construimos los criterios para que los jóvenes sepan volver a responder las viejas preguntas de la humanidad desde su tiempo. ¿Qué lo fue? Que aprendí. Ahorita que mencionó el término de resignificar, es lo que ha pasado, darle un sentido, pero para ello es importante y vital el darme cuenta o el darse cuenta o el darnos cuenta. Y la siguiente fase es hacernos responsables de esto. Y la tercera parte sería de lo que ha ocurrido con lo que he tenido, con lo que no he tenido, es cómo darle sentido para que pueda llegar a un punto. Y la pregunta es las etapas de cómo me doy cuenta o cómo se dan cuenta o cómo la educación ambiental va a facilitar o está facilitando el que yo me dé cuenta o que nos demos cuenta. Y esta otra parte debe ser una responsable. En este caso mencionaba lo de un tenis, pero igual es la comida, igual es la energía, igual es el agua. Entonces, ¿cómo integrar estos otros dos pasos para llegar a resignificar? Yo creo que si nosotros encontramos el sentido de nuestra vida, empezamos a hacernos responsables de la vida. Le comentábamos ayer al equipo de Shafia de una experiencia que tuvimos con niños de secundaria.
Entonces, con estos niños de secundaria, lo que trabajamos con ellos desde la perspectiva ambiental era su espacio de vida, su historia de vida y su posibilidad de verse en el futuro. Bueno, en ningún momento mencionamos ni contaminación, ni deterioro, ni basura, nada. Todo era alrededor de él y los otros que le rodean, ¿no? O sea, ¿quiénes son tus padres? ¿Qué soñabas cuando eras niño? ¿Cómo te sueñas ahorita? ¿Cómo te sueñas en el futuro? Estoy sintetizando muchísimo. Y la enorme sorpresa que nos llevamos es que estos niños de tercero de secundaria, que los maestros se quejaban muchísimo de que destruían la escuela, grafiteaban, se peleaban, etc., se organizaron para limpiar la escuela, pintarla, restablecer las butacas que ellos mismos habían destruido, llevar plantas a la escuela para entregarles a los niños que venían una escuela bonita. ¿Por qué se interesaron? Porque para ellos ya tenía sentido y se comprometieron. Entonces, yo creo que la universidad debe volver a apasionar a los participantes en la vida. Y para apasionarlos ellos tienen que tener la posibilidad de descubrir, no solamente de tener que repetir lo que nosotros dijimos. Ahora, no es un pecado original, es que la escuela se diseñó así para que el maestro enseñara, para una relación vertical, autoritaria, donde los niños lo que tienen, o los jóvenes lo que tienen que hacer es guardar silencio y a la hora de la evaluación repetir lo que nosotros dijimos, no discrepar. A mí una historia que me encanta que retrata lo que es la universidad moderna, es una historia vieja, la de Évariste Galois. Évariste Galois fue un matemático de principios del siglo XIX que puso todas las bases de la matemática moderna. Bueno, el asunto es que Évariste Galois, cuando terminó el equivalente a la prepa, fue a la Universidad Politécnica de Francia, él vivía en Francia, en París, a presentar su examen de admisión, y el Politécnico de Francia no lo admitió. ¿Por qué? Porque en el examen, él iba a estudiar matemáticas, él resolvió el problema que le plantearon por un procedimiento novedoso que el maestro no conocía. Entonces le dijo, no entras. Bueno, y así que estudió en la Normal de Francia, que pues de grandes estudios, pero entonces así fue como el Politécnico de Francia se perdió del matemático que sentó las bases de toda la matemática moderna, porque no contestó lo que el maestro esperaba. Bueno, ese es el retrato de lo que es la universidad, nuestras clases, nuestras maneras de evaluar. ¿Cómo transformamos eso? No para que el asunto esté centrado en el aprendizaje, sino en el pensar, en la posibilidad de pensar y de construir nuevas respuestas o viejas respuestas, pero construidas desde uno mismo.